Bienvenidos a la serie Alimento Sólido. Iniciamos con el tema número 1, inspiración de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos permita comprender lo maravilloso de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, pongo este tiempo delante de ti, Señor, que puedas abrir nuestra mente, cambiar, Señor, todo pensamiento, alinearlo a tu verdad para que tu verdad nos haga libre. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a comprender cada principio que nos enseñas para vivir una vida plena y abundante. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que iniciamos con la declaración de fe. La declaración de fe dice así: creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, medio irrefutable por el cual Él se comunica con el ser humano y regla infalible de la fe y la conducta. Imagínate un padre que amas profundamente pero no lo puedes ver. Pero ese padre te escribe cartas de amor, donde escoge cada palabra, frases e historias muy bien pensadas para dejarte una enseñanza, para recordarte cuánto te ama. Así es la palabra de Dios. Son las cartas de un padre que revela su corazón, su mente a la humanidad. La Biblia no es un libro antiguo, no es un libro de ciencias. La Biblia es el mapa eterno de Dios, donde en ella encontramos el propósito por el cual hemos sido creados, donde nos muestra cómo Dios ha guiado la historia de la humanidad hasta un cumplimiento profético especial: enviar a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos cómo Dios tiene el control de la historia y nos lleva hacia su plan perfecto. Deseamos que a través de esta lección no solo conozcas la Biblia, la palabra de Dios, sino que la ames, sino que dejes que ella transforme tu mente, que ella produzca cambio en tu mentalidad, que cambie tu forma de hablar, que cambie la forma como ves la vida, que la palabra de Dios sea carne en ti y pueda hacerse una contigo. Es nuestro deseo que puedas hacer de la palabra de Dios el pan diario, el pan que te sustenta, que medites en ella de día y de noche y que te conviertas en un árbol frondoso, donde tus raíces estén fundamentadas en la verdad de Dios. Así que espero que esta lección transforme tu vida. Pues iniciamos con un concepto muy importante y muy clave para esta clase, y es la definición de la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la inspiración? Puedes leerlo junto conmigo en la diapositiva. Es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre los escritores de la Biblia con el propósito de guiarlos a escribir la palabra de Dios sin mezcla de error. Los escritores bíblicos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que recibieron por inspiración y lo que oyeron decir a hombres que hablaron bajo inspiración. También fueron guiados por el Espíritu Santo para reseñar sucesos que Dios consideró necesarios para nuestra instrucción o amonestación. Hay personas que dicen: no creo en la Biblia porque fueron escritas por personas, por hombres. Lo que ellos no saben es que esos hombres que escribieron la Biblia fueron influenciados por el Espíritu Santo para evitar
el error humano. Y por eso la palabra de Dios es un libro totalmente diferente. Muchos hombres y mujeres han escrito libros extraordinarios bajo la inspiración humana, pero la palabra de Dios fue escrita por inspiración divina, la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre los escritores. Y eso hace que la Biblia, la palabra de Dios, sea un libro extraordinario. Por lo tanto, esto nos lleva a dos razones importantes. Uno es que la palabra inspirada de Dios, por medio de la cual Él se comunica con la humanidad. Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano. Por lo tanto, la palabra de Dios escrita es algo que puede y que ha transcurrido por todos los tiempos para que haya constancia del deseo de Dios de comunicarse con el ser humano. Dos, es la regla infalible de fe y de conducta para guiarnos de la tierra al cielo. La palabra de Dios es un manual de vida. En ella encontramos principios que nos ayudan a vivir en paz con Dios, en paz contigo mismo y en paz con los demás. Si estudiáramos y aplicáramos los principios que Dios nos enseña en su palabra, nuestras vidas son mejores. Por lo tanto, la inspiración divina nos da la garantía de que la Biblia es la auténtica palabra de Dios dada a los seres humanos. Así que a partir de hoy tienes que comenzar a escudriñarla, a meditar en ella, a reflexionar y sobre todo a vivirla, porque es allí cuando la vivimos, cuando empezamos a practicar lo que Dios nos aconseja, es cuando nuestra vida comienza a ser transformada. Muy bien, ahora ya que tenemos la definición de lo que es inspiración divina, vamos a ver cuáles son las características de esta inspiración divina. Y la primera es que es divina y no simplemente humana, pues tan sencillo como que la Biblia ha sido inspirada por alguien superior, en este caso Dios. Por eso es una inspiración divina. Vamos a leer estos pasajes donde ella misma asegura que ha sido inspirada por Dios. Y la primera cita es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Búscalo en tu Biblia y léelo conmigo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura, aquí es importante y muy clave esta palabra, toda la escritura, quiere decir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, la persona de Dios sea perfecto. Perfecto quiere decir completo, enteramente preparado para toda buena obra. Estos dos versículos son claves en esta lección de la inspiración de las Sagradas Escrituras porque son las dos porciones bíblicas donde nos dicen que este maravilloso libro no es producto de la mente humana, es producto de la mente de Dios. La segunda característica de la inspiración de las Sagradas Escrituras es que ella es viva y no mecánica. Aunque la Biblia menciona casos en que el escritor cumplió la función como de un secretario, ella nos muestra una interacción del Espíritu Santo y el escritor. Por lo tanto, cada escritor de la Biblia manifiesta un estilo diferente, que es el sello de su propia
personalidad. Te invito a que leas conmigo este cuadro comparativo donde encontramos diferentes estilos literarios dentro de la Biblia. Por ejemplo, tenemos el estilo narrativo o histórico. Este estilo lo que conlleva es contar relatos, eventos reales o simbólicos de la Biblia. Dos, otro estilo muy común es el legislativo, donde presenta normas, mandamientos y preceptos. También encontramos el estilo poético, como por ejemplo salmos, cantar de los cantares. Son un estilo totalmente distinto a los dos anteriores y utiliza en este estilo el autor metáforas, lenguaje artístico para expresar ideas. Encontramos el estilo de sabiduría, donde se ofrecen reflexiones filosóficas y consejos prácticos. El estilo profético, donde se entrega un mensaje directo de Dios y predicaciones con un mensaje totalmente revelado por parte de Dios. Y tenemos también un estilo apocalíptico donde emplea un lenguaje simbólico para visiones de eventos del porvenir. Y otro estilo, el estilo epistolar, que es el que encontramos comúnmente en el Nuevo Testamento, que incluye cartas escritas a personas o a iglesias. Como puedes ver dentro de la Biblia hay diferentes estilos literarios. ¿Por qué? Porque fueron muchos los autores que escribieron la Biblia y cada uno reflejó su estilo con un propósito específico. Muy bien, ahora vamos a ver un cuadro comparativo de 3 autores de la Biblia y vamos a comparar cómo cada uno escribió de forma diferente, reflejando su propio estilo literario. Y el cuadro comparativo es entre David, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Quiero que veas allí en la diapositiva las diferencias. Por ejemplo, encontramos que David utilizó un estilo literario poético y devocional. Lo vemos en muchos salmos que escribió, donde hizo oraciones, donde revelaba su corazón. El apóstol Pablo tenía un estilo epistolar, muy teológico y a su vez muy persuasivo. El apóstol Juan, místico, simbólico, pero también teológico. Y lo vemos, por supuesto, mucho en el libro de Apocalipsis. Vamos a comparar sus obras notables. David, pues la mayor obra que encontramos en la Biblia de este autor fueron los Salmos. El apóstol Pablo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Filipenses. Y el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, Primera, Segunda y Tercera carta de Juan y Apocalipsis. Vamos a analizar los rasgos literarios entre estos 3 escritores. David utilizaba muchas metáforas, paralelismo y repeticiones. El apóstol Pablo escribía o su forma era estructurada, siempre argumentativa y retórica. Y el apóstol Juan utiliza frases clave, muchos contrastes y símbolos. Ahora vámonos a ejemplos que nos ayuden a entender estos diferentes estilos literarios. Por ejemplo, David nos escribe ese maravilloso Salmo 23, donde inicia diciendo: el Señor es mi pastor. Encontramos ese aspecto poético y devocional. Pablo, tan argumentativo y teológico y persuasivo, pues un versículo muy famoso que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Juan escribe esta frase poderosa y que todos conocemos como: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios.
Otro aspecto único que hace diferente a estos tres autores es David fue muy emotivo, ideal para oración y adoración. Así que ¿quieres aprender a orar? Pues el escritor de los Salmos, David, va a ser una gran inspiración para ti. Si quieres aprender a hablar con Dios, vete a los Salmos de David, vas a ver cómo aprendes a revelar tu corazón a Dios de forma sincera y honesta. En los Salmos, David desnuda su corazón sin máscara alguna, dejando que el Espíritu de Dios sanara su corazón. Vemos los aspectos únicos del escritor Pablo. Él es profundo. Pedro llegó a decir, a mí casi me cuesta entender lo que Pablo escribe. Pablo tiene una gran profundidad teológica, pero siempre al final de las cartas, Pablo nos hace un resumen de cómo podemos aplicar todo lo que en los capítulos anteriores estuvo argumentando. Y el apóstol Juan, muy reflexivo, enfocado siempre en la divinidad de Jesús. Lo que pretendo es que puedas comprender que la inspiración de las Sagradas Escrituras es viva y no mecánica, donde cada autor, cada escritor fue guiado por el Espíritu Santo para escribir, pero tuvo libertad de reflejar su personalidad, siempre guardando el Espíritu Santo de que cometieran errores. Tercera característica de la inspiración de las Sagradas Escrituras, y es que es verbal y no simplemente conceptual. ¿Qué quiere decir esta característica? Bueno, cuando decimos que la inspiración es verbal, nos referimos a que el Espíritu Santo guió soberanamente a los escritores bíblicos para que escogieran las palabras exactas que expresaran con fidelidad no solo los conceptos, sino el mensaje completo que Dios quería transmitir palabra por palabra. Me imagino que en alguna oportunidad has querido escribir una carta, enviar un WhatsApp o un correo electrónico. Y a veces tienes a alguien que te ayuda a redactar. Y tú comienzas a expresar tus ideas y esa persona, que a lo mejor es mucho más hábil que tú para redactar, comienza a darle una mejor forma a tus palabras. Y en un momento tú le dices, muy bien, léeme lo que has escrito. Y cuando escuchas dices, no, ya va, para un momento, quiero que corrijas, coloca esta palabra, quiero este énfasis, porque hay algo exacto, preciso que tú quieres transmitir. Por lo tanto, el uso de las palabras, escoger las palabras exactas que transmiten tu idea es muy importante. Y eso es lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo. Eso es lo que significa verbal y no simplemente conceptual. O sea, el Espíritu Santo no solo dio una idea y dio libertad para que el ser humano la desarrollara como él quisiera. No, guió a los autores para que no solamente comprendieran el concepto, sino que utilizaran palabras y frases tal cual reflejaran el mensaje que Dios exactamente quería transmitir. Vamos a estos versículos que confirman esta característica de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí Pablo nos da una idea muy importante. Dice que el Espíritu Santo guía para hablar con palabras, no dice ideas, conceptos, no. Dice que somos guiados por el Espíritu Santo incluso para hablar palabras que enseña el Espíritu. Ahora
quiero que observes en la pantalla un cuadro comparativo para que puedas ver la diferencia de esta tercera característica. La inspiración de las Sagradas Escrituras es verbal y no conceptual. Veamos lo que quiere significar una inspiración solo conceptual y una verbal. La conceptual quiere decir que Dios solo inspira ideas, el autor elige las palabras, por lo tanto puede haber errores humanos. La inspiración verbal, Dios inspira ideas y palabras. El Espíritu guía, incluye, inclusive el lenguaje. Por lo tanto, hay una precisión total, incluso en detalles. No sé si te ha pasado cuando te has sentado a hacer un estudio bíblico, a sacar una predicación, una enseñanza, y vas al texto y detalladamente analizas y hay palabras que marcan la diferencia. Y tú dices, wow, si esta palabra no tuviera aquí, el significado fuese distinto. Por lo tanto, la tercera característica de la inspiración divina es que es verbal y no meramente conceptual. Característica cuarta de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Con esto se establece que toda la palabra de Dios, toda la Biblia posee la misma inspiración. Ningún libro de la Biblia es más inspirado que otro. Por lo tanto, no hay grados de inspiración. Toda la Biblia tiene la misma autoridad y valor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quiere decir que no hay un libro más inspirado que otros, desde Cantar de los Cantares como Apocalipsis, Génesis como cualquier otra carta epistolar. Toda la palabra de Dios es igualmente inspirada. Observemos este cuadro en la diapositiva donde nos explica detalladamente qué significa esta cuarta característica de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que es plenaria. Inspiración plenaria, que abarca toda la Biblia sin excepción. Todo es inspirado. Cualquier versículo de la Biblia que tú escojas es inspirado por Dios. ¿Qué afirma? Que toda palabra de la Escritura viene de Dios, no de la mente ni producto humano. ¿Qué implica esto entonces? Bueno, que toda la Escritura, cualquier porción de la Biblia que tú leas, tiene la misma autoridad y valor. Vamos a leer dos versículos claves que confirman que la inspiración de las Sagradas Escrituras es plenaria. Y segunda de Timoteo 3:16, lo dije anteriormente, es un versículo clave para esta lección. Voy a leerlo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La segunda cita es Mateo capítulo 5, versículo 18. Espero que tú también estés leyendo en tu Biblia y confirmando lo que estamos compartiendo. Dice Jesús en el versículo 18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, todo lo que está en este libro, los 66 libros que los componen, son inspirados por Dios. Vamos con la quinta característica y última característica de la inspiración de las Sagradas Escrituras, y es que es única. ¿Qué quiere decir que es única? Bueno, que la inspiración divina fue dada únicamente a los escritores bíblicos,
con un fin, con un solo propósito, y era escribir la Biblia. Una vez escrita, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, cesó la inspiración divina. Esto es lo que significa esta quinta característica. Por lo tanto, pueden haber muy buenos libros con muy buena inspiración humana y conocimiento humano, pero ningún otro libro se ha escrito con inspiración divina. Cesó la inspiración en el último libro, que se llama el Apocalipsis. Por lo tanto, vamos a hacer el resumen de las 5 características de la inspiración divina. Puedes verlo en la diapositiva. Primero es que su origen es divino. No es producto del conocimiento ni de la mente humana. Dios siempre ha estado detrás de los autores, guiándoles, influenciándoles por medio del Espíritu Santo. 2, es que tiene estilos personales literarios diferentes. Por eso podemos encontrar en la Biblia estilos narrativos, poéticos, epistolares, apocalípticos, etc. Tiene precisión verbal. Dios no solo transmitió ideas, sino que guió para que los autores escogieran las palabras exactas que transmitieran el mensaje que Dios quería compartir a la humanidad. La cuarta característica, inspiración plenaria. Quiere decir que toda la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto, cualquier versículo, porción bíblica, tiene la misma autoridad y valor. Y por último, exclusividad. Es única. Ningún otro libro en la tierra ha sido escrito por inspiración divina. Espero que estas 5 características te ayuden a confiar, a creer y a vivir la palabra de Dios.